Hola a todos, hoy nos introduciremos a la civilización cristiana occidental, pero para hacerlo comenzaremos con un breve resumen reflexivo. Cuando se forma el Imperio Romano, sin lugar a dudas la aurora de los tiempos, se produce el hecho más trascendental de la historia. Dios se revela al hombre. Es en un pueblo menor del imperio donde se dan estos hechos de suma importancia que afectarán a la humanidad, otorgándole al ser humano el sentido último y la madurez necesaria para conducir su destino. Durante casi 2000 años, Dios, en este caso Dios Padre, primera persona de la Santísima Trinidad, fue preparando al pueblo hebreo para revelarse y dar a conocer el sentido último de nuestra existencia. En la plenitud de los tiempos, Dios se hace hombre en Jesucristo, es decir, Dios Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, y se da a conocer enseñándonos a caminar hacia nuestra realización como seres humanos y como humanidad, realizando el acto de amor más grande de la historia, ya que siendo Dios entrega su vida como sacrificio para salvar a toda la humanidad de la muerte eterna y permitir que alcancemos así la vida eterna junto a su Creador. Antes de esto funda la Iglesia, según nos cuentan los Evangelios. En ella deja al Espíritu Santo, es decir, Dios Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, para que nos guíe a través de su vicario, el Papa, la tradición y el magisterio, y que también nos asista en nuestras dificultades a través de los sacramentos, que son instrumentos de santificación que nos devuelven la gracia de ser sus seguidores, comprometiéndonos con el verdadero sentido de la vida. Y por último, nos deja un mandato, que se lo transmitamos a todas las personas, es decir, que evangelicemos misionando y bautizando. Esta vieja religión hebrea se vivifica así adoptando el nombre de cristiana. Y los primeros seguidores cumplirán al pie de la letra lo mandado por Jesucristo, a tal punto que 3 siglos después, todo el imperio conoce al cristianismo y lo adopta como su religión. Sin embargo, desde hacía 3 siglos, la corrupción y el relajamiento de la moral habían ganado las esferas más altas del poder del imperio, llevándolo a su autodestrucción. El mundo occidental se levantará de las cenizas del Imperio Romano y lentamente irá reconstruyendo la civilización clásica, pero esta vez impregnada de un nuevo tinte, el cristianismo, cuyo principal legado para esta reconstrucción lo dejó San Agustín, quien convirtió a la filosofía platónica en cristiana sobre la época final del Imperio Romano. Esta civilización, conocida con el nombre de civilización cristiana occidental, que dio origen a las naciones europeas, alcanza su cúspide en la Alta Edad Media o Alta Cristiandad, momento en que, entre otras cosas, Santo Tomás convierte a la filosofía aristotélica en cristiana, alcanzando así la máxima expresión y síntesis entre fe y ciencia. La Baja Edad Media, sin embargo, tomará otros caminos que llevarán a un cambio total en la humanidad, comenzando un proceso de decadencia y cambio, generando hoy una nueva cultura a la que denominamos civilización moderna global. Bien, como decíamos, con la civilización cristiana occidental encontramos el primer gran esfuerzo de síntesis de culturas producido en el mundo occidental, al que podemos llamar tesis. En esta etapa aparecen los signos relevantes de la cultura occidental: la tradición político-jurídica del Imperio Romano, la tradición religiosa de la Iglesia Católica y la tradición intelectual de la cultura clásica del mundo griego, a lo que se sumarán las distintas costumbres de los pueblos bárbaros. Para comprender mejor el medio europeo, los historiadores lo han dividido en 3 períodos, los cuales se pueden aplicar perfectamente para el estudio de la civilización cristiana occidental. El primer período, llamado Temprana Edad Media o Temprana Cristiandad, lo encontramos del siglo V al siglo IX. El segundo período, llamado Alta Edad Media o Alta Cristiandad, lo encontramos del siglo X al siglo XIII. Y el tercer período, llamado Baja Edad Media o Decadencia de la Cristiandad, lo encontramos del siglo XIV al siglo XV. Este período ya corresponde al inicio de la civilización moderna global. Hay una etapa de transición que abarca el final de la Edad Antigua y el principio de la Edad Media, es decir, la primera parte de la Temprana Edad Media, ya que se extiende desde mediados del siglo III al siglo VI.
y abarca todos los grandes cambios que se produjeron de una civilización a la otra, tomando la crisis del imperio y las invasiones bárbaras. Sin embargo, es a partir del inicio de esta etapa donde identificamos el inicio de la cristiandad o la civilización cristiana occidental. Por lo tanto, tomando como base estas divisiones, analizaremos la civilización cristiana occidental. En la etapa de transición, recordamos que se extiende desde mediados del siglo III al siglo VI, se aprecia el derrumbe de la civilización clásica. El hombre reducirá su bagaje cultural a los hábitos necesarios para mantener su existencia en un escenario rural. Es decir, que encontramos a un campesino convertido en soldado para la defensa de su tierra, su familia y su feudo. Entiéndase este último término como comunidad, y aferrado a un culto religioso, el cristiano, el cual sin embargo queda reducido a la mínima expresión y muy cargado de superstición. No obstante, reconocemos en este hombre el germen de las nuevas naciones europeas que comenzarán a tomar forma en la siguiente etapa o periodo. Del siglo VII al siglo IX encontramos el periodo de formación de la civilización cristiana occidental, coincidiendo con casi toda la temprana Edad Media. La Iglesia jugará un papel fundamental sobre la cultura de Europa occidental, porque fue la encargada de salvaguardar en los monasterios la cultura clásica, que de otro modo, en buena parte, se hubiera perdido, ya que en la otra parte donde se conservó fue en el Imperio Bizantino, pero sufrió transformaciones. Con Carlomagno se inicia un proceso de culturización encargado a la Iglesia, especialmente a los monjes ingleses, ya que por su situación geográfica fueron quienes sufrieron en menor proporción el caos desatado en Europa occidental por las invasiones germanas, y por lo tanto eran los mejores preparados culturalmente. Esta cultura rescataba lo mejor del período clásico, pero asimilada en una visión cristiana a través del pensamiento de San Agustín, razón e imperio al servicio de Dios. Es así que esta nueva cultura se transmite rápidamente del clero al señor y de estos al campesino, a través de la implementación de la educación desde los colegios parroquiales y palotinos, y en los cuales asisten el hijo del señor y el hijo del campesino indistintamente. Así es que asistimos al nacimiento de la nueva civilización cristiana occidental. Este proceso se verá interrumpido con las segundas invasiones bárbaras al final de esta etapa. Desde el siglo X al siglo XIII encontramos el periodo de esplendor de la civilización cristiana occidental, coincidiendo con la Alta Edad Media. Así que ya pasadas las segundas invasiones bárbaras, se continuará con el proceso de culturización, donde lentamente se irá depurando y profundizando los conocimientos en la relación fe y cultura, que culminarán con la formación de las universidades, en medio de una sociedad organizada en forma equilibrada, cuya brújula los conduce por el camino de la fe. Finalmente, en los siglos XIV y XV, se observa una nueva etapa de transición con la decadencia de esta civilización que da lugar a una nueva, conocida con el nombre de civilización moderna global, y coincide con la Baja Edad Media. El sistema que encontramos dentro de la civilización cristiana occidental es el denominado feudalismo, que intentaré explicarlo brevemente en contraposición al sistema actual denominado capitalista. La sociedad actual está basada en el trabajo asalariado, es decir que las relaciones entre los hombres son relaciones económicas entre el capital y el trabajo humano. El factor primordial entre ellos es el dinero. Para entender la civilización cristiana occidental debemos tratar de despojarnos de esta concepción. Allí la noción del dinero y del trabajo asalariado estaban ausentes. El fundamento de las relaciones humanas era la doble noción de fidelidad por una parte y la de protección por otra. Quien garantizaba a otro su fidelidad esperaba a cambio la protección y seguridad. No entiende ni compromete su actividad a cambio de un salario o un trabajo preciso. Compromete su persona para exigir a cambio subsistencia y protección en todo el sentido del término. Esta es la esencia del denominado vínculo feudo-vasallático que prevaleció en esta sociedad.
Pero como toda civilización sujeta al mundo inmanente, nace, se desarrolla y muere. La civilización cristiana occidental se gestó en la etapa de transición, nació en el periodo de formación de la civilización cristiana occidental, se desarrolló en el periodo de esplendor y comenzó a morir en la nueva etapa de transición, donde se ve la decadencia de esta civilización, comenzando a gestarse una nueva civilización.